El problema 21 dice, la distancia entre los centros de las ruedas de una motocicleta es de 155 centímetros. El centro de masa de la motocicleta, incluido el conductor, está a 88 centímetros sobre el suelo y la mitad entre las ruedas. Suponga que la masa de cada rueda es pequeña comparada con el cuerpo de la motocicleta. El motor solo impulsa la rueda trasera. ¿Qué aceleración horizontal de la motocicleta hará que la rueda frontal se eleve del suelo? Entonces, en este problema hacemos un dibujo, ¿verdad? Hay una motocicleta, un motociclista también. Para hacer este problema tenemos que asumir que las ruedas de la motocicleta son pequeñitas en tamaño y en masa, ¿verdad? Con respecto al resto de la motocicleta. Entonces, bueno, la motocicleta se ve más o menos así, ¿verdad? No sé. Y hay un motociclista sentado encima de ella. Por lo tanto, eh, lo que nos dicen es, ¿verdad? Que el motor de la motocicleta está conectado mediante posiblemente una cadena de transmisión con la rueda trasera. Entonces, existe cierto valor para la aceleración que va a provocar que la motocicleta levante la rueda delantera, ¿verdad? Interesante, si usted viaja muy rápido, la motocicleta se va a levantar, lo cual puede ser eventualmente peligroso. Hay que suponer, por supuesto, que en este problema tenemos fuerzas de fricción, ¿verdad? Fuerzas normales y otras. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de cuáles son las fuerzas que actúan y además en qué lugar se encuentran esas fuerzas. Para empezar, tenemos el peso de la motocicleta y el motociclista, ¿verdad? El problema nos dice que uno puede suponer que la masa de la motocicleta y del motociclista se concentran en un punto que es el centro de masas. Entonces ahí está el peso de los dos, que, que hay que dejarlo como una cantidad algebraica porque no nos dicen exactamente qué valor tiene. También tenemos la fuerza de contacto que hace cada una de las ruedas con el suelo, ¿verdad? Entonces, como son dos ruedas, tenemos que incluir la normal 1 y la normal 2. Y las ruedas están girando, ¿verdad? Ven que si la motocicleta va hacia adelante, es porque las ruedas giran en esta dirección. Es decir, giran en el mismo sentido que las agujas del reloj. Cuando las ruedas hacen contacto con el piso, hay una fuerza de fricción que las empuja hacia adelante, ¿verdad? Que las ruedas van hacia adelante. Entonces tendríamos una fuerza de fricción F1 y una fuerza de fricción F2. Presumiblemente las fuerzas de fricción F1 y F2 serían distintas entre sí. O sea, dibujar la fuerza normal más cercanas al piso. De hecho, el contacto se hace con el piso. ¿Ok? Estas serían las fuerzas que experimenta la motocicleta. Entonces, en el caso en que la rueda de adelante se levante, entonces la rueda de adelante deja de hacer contacto con el suelo, ¿verdad? Y si deja de hacer contacto con el suelo, eso quiere decir que inmediatamente implica que la normal N2 es 0 y la fuerza de fricción F2 también tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, las únicas fuerzas que actúan son la normal N1, el peso y la fuerza de fricción F1. Entonces, de hecho, uno lo que hace ahora es plantear la sumatoria de fuerzas. Primero, sumatoria de fuerzas.
Luego nos preocupamos por la sumatoria de torques. Entonces, en el eje X, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa de la motocicleta por la aceleración de la motocicleta en el eje X, ¿verdad? La motocicleta acelera hacia la derecha con una aceleración a X. Y la única fuerza que está actuando en el eje X es la fuerza de fricción F1. La fuerza de fricción F2 ya no está actuando porque estamos suponiendo que la rueda de adelante se levanta del piso. Entonces eso quiere decir que la fuerza de fricción F1 es igual a la masa de la motocicleta por la aceleración de la motocicleta. Por otro lado, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a la masa de la motocicleta por la aceleración de la motocicleta. Supongamos que la motocicleta, ¿verdad? Aunque la rueda adelante se levanta un poco, todavía no es lo suficientemente importante como para asumir que la motocicleta está acelerando en el eje Y. Entonces vamos a decir que esta aceleración a Y es igual a 0. Y por lo tanto, en el eje Y, las únicas fuerzas que actúan son la normal N1 menos el peso mg igual a 0. Eso quiere decir que la normal N1 es igual al peso. O sea, que todo el peso de la moto se concentra en la rueda de atrás, en vista de que la rueda de adelante se levanta, ¿verdad? Ok, ahora, recordemos un momento cuáles son las distancias que nos dan en este problema. En primer lugar, la distancia que hay entre el centro de masas de la motocicleta y el suelo es de 88 centímetros. Mientras que la distancia que hay entre los centros de las dos ruedas es de 155 centímetros. Y además sabemos que el centro de masa se encuentra exactamente en la mitad, ¿verdad? Entonces, uno podría medir cuál es la separación horizontal entre la rueda de atrás y el centro de masas, ¿verdad? Que sería la mitad de esto. Vamos a hacer la flechita de un color diferente, tal vez para que sea mejor. Aquí, ¿verdad? Esta distancia. Entonces, esa distancia equivale a la mitad de 155 centímetros. 155 dividido entre 2 es 77.5 centímetros. Ok. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear ahora la sumatoria de torques con respecto al centro de masa de la moto. Qué interesante. Lo voy a hacer con respecto al centro de masas de la moto y no con respecto, por ejemplo, a la rueda de atrás. Yo podría hacerlo con respecto a la rueda de atrás, pero el problema es que si lo hiciera con respecto a la rueda de atrás, necesitaría conocer el valor de la masa de la rueda de atrás, que el problema no me lo da. En cambio, sí me dan cuál es la masa de toda la moto. Entonces, sumatoria de torques es igual al momento de inercia de la moto con respecto a la aceleración angular de la moto. Vean que una cosa muy importante es que en esta solución que estoy planteando, alfa se refiere a la aceleración
angular de la moto. Que eso no es lo mismo que la aceleración angular de la rueda. ¿Okay? No es lo mismo. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de alfa, ¿verdad? Yo lo que hago es imaginarme, por ejemplo, que yo coloco una chinche en el centro de la moto, ¿verdad? Y me imagino que la moto empieza a rotar alrededor de esa chinche, ¿verdad? O más bien, de hecho, debería rotar hacia esta dirección, con aceleración angular alfa. ¿Verdad? Por lo tanto, en este problema, yo no podría decir, por ejemplo, que alfa es igual a la aceleración en X con respecto a R, ¿verdad? Eso no se puede hacer. ¿Por qué no? Porque la condición de rodadura se refiere únicamente a las aceleraciones de la rueda. De la rueda o por lo menos del cuerpo que está rodando, ¿verdad? Puede ser una rueda, un cilindro, una esfera, pero la motocicleta como tal es un cuerpo que no rueda. Lo que rueda es la rueda, ¿verdad? No la moto. Vamos a asumir que esta aceleración angular es muy cercana a cero. Por lo menos es cercana a cero justo antes de que la rueda de adelante se levante. ¿Verdad? O sea, es momentáneamente igual a cero. Por lo tanto, la sumatoria de torques es igual a cero. Y la sumatoria de torques debería incluir a las fuerzas que están actuando sobre la moto, ¿verdad? Podríamos decir que hay un torque asociado al peso, hay un torque asociado a la normal N1 y hay también un torque asociado a la fuerza de fricción F1. Vean que nosotros no sabemos el valor de la fuerza de fricción, no sabemos el valor de la masa de la moto, tampoco sabemos el valor del coeficiente de fricción que hay entre la rueda, entre la moto y el suelo, ¿verdad? Eso no lo dicen. Entonces, ¿de qué manera se ataca este problema? Bueno, empecemos con el torque del peso, ¿verdad? Vean que el peso es una fuerza que actúa justamente en el centro de masas, ¿verdad? Entonces, como el torque se define como el brazo de palanca cruce F, ¿verdad? Si el brazo de palanca es cero, entonces el torque también es cero. Por lo tanto, el torque del peso es igual a cero porque el peso es una fuerza que actúa exactamente en el centro de masas de la moto. Los únicos torques que son diferentes de cero son el torque a la normal N1 y el torque de la fuerza de fricción F1. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el torque a la normal N1, tendría que calcular cuál es el brazo de palanca de la normal N1 por la normal N1 por el seno del ángulo de la normal N1. Sería el ángulo que se forma entre la normal N1 y el brazo de palanca. Pero recuerden que la semana pasada, sí, de hecho, habíamos visto que hay una forma distinta de calcular el torque, que era a partir de la componente perpendicular del brazo de palanca por la fuerza. Nada más, ¿verdad? Vean que la normal N1 es una fuerza vertical, apunta hacia arriba. Por lo tanto, la componente perpendicular del brazo de palanca
debería ser igual a la distancia horizontal que ustedes miden desde el centro de masas hasta la normal N1, que es justamente igual a los 77.5 centímetros. De hecho, también tenemos que revisar un momento cuál es el signo del torque. ¿Verdad? Recuerden que el torque puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo de la dirección que nos dicta la regla de la mano derecha. En este caso, el brazo de palanca, ¿verdad? Es un vector que apunta hacia esta dirección, en esta flecha anaranjada. Entonces, para hacer R cruz F tenemos que bajar la mano derecha hacia esta dirección, ¿verdad? Y luego subir la mano hacia arriba porque esa es la dirección de la normal N1. Entonces, hay que hacer así, ¿verdad? Entonces, el pulgar apunta hacia dentro de la página y por lo tanto eso implica que el torque de la normal es negativo, porque apunta hacia dentro de la página. Entonces, de hecho, aquí tenemos que incluir un menos, ¿verdad? Porque es negativo. Entonces, eso quiere decir que el torque de la normal N1 es igual a menos 77.5 centímetros, que eso lo podemos convertir a metros, ¿verdad? Es menos 0.775 metros por N1. Y ahora vean otra cosa. La normal N1 es igual al peso de la moto. Entonces, esto es igual a menos 0.775 mg. ¿Ok? Yo hago esa sustitución porque me interesa representar todas las fuerzas en términos de la masa, para luego cancelarla, porque la masa es un dato que no me dan. Y luego hacemos lo mismo para la fuerza de fricción. Vean que curiosamente el brazo de palanca de la fuerza de fricción F1 es el mismo que el de la normal N, ¿verdad? Nada más que ahora observen que la fuerza de fricción es una fuerza horizontal, ¿verdad? Punta horizontal. Entonces eso quiere decir que la componente perpendicular del brazo de palanca es la componente vertical. El torque de la fricción F1 sería igual a la componente perpendicular por F1. La componente perpendicular en este caso se refiere a la componente vertical del brazo de palanca, que es justamente la distancia que hay entre el centro de masas de la moto y el suelo. Entonces es igual a 88 centímetros, 0.88 metros. También tenemos que determinar cuál es la dirección del torque a partir de la regla de la mano derecha. Entonces, el brazo de palanca apunta hacia esta dirección, diagonal hacia abajo, pero la fuerza de fricción es horizontal hacia la derecha. Entonces, más bien hay que poner la mano derecha de esta forma, ¿verdad? Y luego cerrar hacia la derecha, ¿verdad? Así. Entonces, el pulgar de la mano derecha apunta hacia afuera de la página. Eso quiere decir que este torque va a ser positivo. Por lo tanto, es positivo. Eso quiere decir que el torque F1 es igual a 0.88 metros por F1. Profe, ¿Sí? como habíamos sacado la componente de R para el torque de la normal, es que ahí me perdí un toque. Bueno, la normal es un vector negativo, ¿verdad? Perdón, es un vector vertical. Entonces, cuando usted saca la componente perpendicular del brazo de palanca, usted se refiere con eso a la componente del brazo de palanca que es perpendicular a la normal. Si la normal es vertical, entonces este R perpendicular es la componente horizontal del brazo de palanca, que es entonces igual a la distancia horizontal que usted mide entre la rueda y el centro de masas, ¿verdad? Que es justamente igual a la mitad de la distancia que hay entre las dos ruedas. O sea, son 77.5 centímetros.
Ah, ok, ok, sí, ya. ¿Ok? Ok, ahora F1 es igual a la masa por la aceleración de la moto, ¿verdad? Eso lo habíamos sacado al puro principio aplicando sumatoria de fuerzas. Eso quiere decir que el torque de la fuerza de fricción es igual a 0,88 metros por F1 y eso es igual a 0,88 metros por la masa por la aceleración. Ok, ya casi terminamos. Entonces, ahora sí, en la siguiente página tenemos que el torque de la normal N1 más el torque de la fuerza de fricción es igual a cero. El torque de la normal N1 es menos 0,775 metros por mg. Entonces es menos 0,775 metros por mg, ¿verdad? Y el torque de la fuerza de fricción es 0,88 metros por la masa por la aceleración de la moto. 0,88 metros por la masa por la aceleración de la moto. Es igual a cero. Vean que una cosa muy afortunada es que en este caso la masa de la moto se cancela, lo cual indica que en realidad el valor de la aceleración que levanta la rueda adelante no depende de la masa. La aceleración debería ser entonces igual a menos cero, bueno, de hecho no, menos no, ahora será igual a 0,775 metros por G entre 0,88 metros. O sea, es 0,775 metros por 9,8 metros entre segundo al cuadrado entre 0,88 metros. Entonces, la aceleración es 8,63 metros entre segundo al cuadrado. Que de todas formas es una aceleración muy grande para una motocicleta. Si ustedes lo piensan, eso es casi lo mismo que acelerar en caída libre, ¿verdad? Es una aceleración muy grande. Entonces, para esa moto en particular, alcanzar ese valor de la aceleración es peligroso porque la rueda de adelante se levanta, ¿verdad? Sube del piso. Ok, vamos a ver. ¿Dudas, preguntas? Ok, un compañero acaba de enviar dos problemas al chat de Telegram. Ven, el primer ejemplo, el primer problema que mandó no lo voy a hacer porque la semana pasada yo hice un problema donde yo solucioné esto como un ejemplo. ¿Se acuerdan que yo hice un problema donde habíamos visto cómo es que se calculaba la velocidad con la que diferentes objetos llegaban al suelo? Habíamos hecho el ejemplo con una esfera sólida, con una esfera hueca y con un cilindro, ¿verdad? Entonces, el caso de la esfera sólida ya lo había realizado antes, ya está explicado en ese video. De hecho, obtengo la misma respuesta, entonces ese no lo voy a hacer. Vamos a hacer el problema, el ejemplo 5 que mandó, que dice, un ágil profesor de física se pone de pie en el centro de una mesita giratoria y sin fricción, con los brazos extendidos horizontalmente y una mancuerna de 5 kilogramos en cada mano. Una mancuerna es una pesa, ¿verdad? Como de gimnasio. Se le pone a girar sobre un eje vertical dando una revolución cada 2 segundos. Calcule la velocidad
angular final del profesor si él pega las mancuernas a su abdomen. Su momento de inercia sin las mancuernas es de 3 kilogramos, kilogramos por metro cuadrado. Con los brazos extendidos y baja a 2.2 kilogramos por metro al cuadrado si coloca las manos en el abdomen. Las mancuernas están a 1 metro del eje al principio y a 0.2 metros al final. O sea, lo que dice eso es que el brazo del profesor mide aproximadamente un metro de largo, ¿verdad? Entonces tenemos para este caso, para el ejemplo 5, ¿verdad? Tenemos lo que sucede antes, tenemos lo que sucede después. Entonces, antes el profesor tenía los brazos extendidos, ¿verdad? Y tiene una pesa a cada lado, ¿verdad? No nos dicen exactamente cuál es el momento, cuál es la masa del profesor, realmente no importa, pero sabemos que la masa de cada pesa es de 5 kilogramos. Entonces, el momento de inercia sería igual al momento de inercia del profesor más el momento de inercia de una pesa más el momento de inercia de la otra pesa. Y en este caso ustedes pueden tratar a estas pesas como si fueran objetos puntuales. Entonces, para un objeto puntual, recuerden que el momento de inercia se definía como la masa por la distancia con respecto al eje de rotación al cuadrado. Claro, en este caso el profesor gira alrededor de sí mismo. Entonces, el eje de rotación sería la línea vertical que lo atraviesa, ¿verdad? Así. Y la distancia R sería el largo de los brazos. Para ambas pesas, R era igual a 1 metro, ¿verdad? R igual a 1 metro. De hecho, el momento de inercia de las dos pesas es igual, son iguales entre sí, por pura simetría. Entonces, el momento de inercia total es el momento de inercia del profesor más 2 veces el momento de inercia de las pesas, porque son iguales. Y esto es igual, entonces, a 3 kilogramos por metro al cuadrado más 2 veces la masa de la pesa, que es 5 kilogramos, por la distancia que separa cada pesa del eje de rotación, que es 1 metro al cuadrado. Eso es igual a 13 kilogramos por metro al cuadrado. También sabemos que cuando tiene los brazos extendidos, ¿verdad? El profesor da una vuelta completa en un tiempo de 2 segundos. Entonces, eso quiere decir que la rapidez angular del profesor es igual a 2pi entre el periodo. O sea, es igual a 2pi radianes entre 2 segundos. O sea, es igual a pi radianes entre segundo. Y eso quiere decir que la cantidad de movimiento angular que tenía al principio era igual al momento de inercia por la rapidez angular, ¿verdad? Y eso es igual a 13 kilogramos por metro al cuadrado por pi radianes entre segundo. 13 pi kilogramos por metro al cuadrado entre segundo. Eso lo estoy haciendo, ¿verdad? Para luego aplicar la ley de la conservación de la cantidad de momento angular. Después el profesor
encoge los brazos, ¿verdad? Y acerca las pesas al centro o al eje de rotación. Entonces, en este caso, ¿verdad? El eje de rotación sigue siendo la línea vertical que pasa a través del profesor. Pero ahora las pesas se encuentran a una distancia de 0.2 metros con respecto al eje, ¿verdad? Esta distancia no es exactamente igual a cero, ¿verdad? Porque es de hecho imposible acercar las pesas completamente al eje de rotación, porque bueno, ahí está el profesor, ¿verdad? Pero entonces en este caso ahora R es igual a 0.2 metros. Y eso quiere decir, entonces, que cada una de las masas sigue siendo igual a 5 kilogramos, ¿verdad? Entonces, el momento de inercia total es igual al momento de inercia del profesor más 2 veces el momento de inercia de cada pesa. Vean que ahora también sabemos que el momento de inercia del profesor bajó, ¿verdad? Bajó porque el profesor, a su vez, modificó la forma en que se concentra la masa en su cuerpo. Cuando el profesor contrae los brazos, entonces una mayor cantidad de masa se acerca al eje de rotación. Entonces, ahora esto es igual a 2.2 kilogramos por metro al cuadrado más 2 veces 5 kilogramos por 0.2 metros al cuadrado. Ahora el momento de inercia es igual a 2.6 kilogramos por metro al cuadrado. Ven que el momento de inercia bajó mucho, ¿verdad? Luego, por conservación de la cantidad de momento angular, se conserva porque no hay ningún torque actuando sobre el profesor, ¿verdad? Eso quiere decir que L sigue siendo igual a 13 pi kilogramos por radianes, perdón, kilogramo por metro al cuadrado entre segundo, ¿verdad? Justamente esto que está acá. Entonces eso quiere decir que ahora L sigue siendo igual a I por omega, ¿verdad? Nada más que ahora I y omega cambiaron de valor. Entonces omega es igual a L entre I. O sea, es igual a 13 pi kilogramos por metro al cuadrado entre segundo dividido entre 2.6 kilogramos por metro al cuadrado. Vamos a ver cuánto da. Cinco pi radianes entre segundo, lo cual es aproximadamente, ¿verdad?, igual a 15.7 radianes entre segundo. Tal y como viene en el ejemplo, ¿verdad? Que esa tiene que ser la respuesta. ¿Ok? Vamos a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Bueno, otra compañera subió otro ejemplo. Dice, un juego mecánico consta de 20 barras delgadas idénticas de 5 metros de largo que comienzan a girar a una rapidez angular de 1 radian entre segundo. Todas las barras tienen un extremo que coincide con el eje de rotación, lo que la hace parecer un pulpo de muchos tentáculos girando. Figura a la izquierda. En cierto momento, las barras comienzan a subirse de tal forma que se juntan emulando un cilindro sólido de 2 metros de radio y 5 metros de altura, que gira con respecto a su eje a 3 radianes por segundo. La masa total de las barras es m. Obtenga los momentos de inercia del juego mecánico cuando las barras están abiertas y cuando están cerradas, ambos en función de m. Ok, vamos a ver. Tal vez algo que pueda complicar mucho este problema es simplemente comprender, ¿verdad?, qué es lo que quiere decir en un principio, ¿verdad? O sea, esto es un juego como el parque de diversiones, donde tenemos una plataforma giratoria, ¿verdad? Digamos. Entonces, alrededor de esa plataforma giratoria salen 20 tentáculos. Cada uno de ellos tiene la misma masa, ¿verdad? Entonces, el dibujo, al puro principio, se debería ver como algo así, ¿verdad? O sea, obviamente el dibujo que yo estoy haciendo no es exactamente correcto porque lo estoy haciendo sin 20 tentáculos, pero digamos que son 20, ¿verdad? Digamos que son 20. Y después las barras se levantan. Entonces, seguimos teniendo el mismo eje de rotación, ¿verdad? Pero ahora los tentáculos están todos colocados de manera vertical. Entonces, prácticamente lo que le están diciendo es que asuma que una vez que los tentáculos están colocados de manera vertical, asuma que esto se comporta como si fuera efectivamente un cilindro, ¿verdad? O sea, como si fuera un cilindro que está girando alrededor de sí mismo. Aunque, verán, aunque técnicamente no sea un cilindro, ¿sí? ¿Verdad? Porque son de hecho varias barras que están colocadas una cerca de la otra. Entonces, el juego al principio gira con cierta rapidez angular inicial y después va a girar con otra rapidez angular final diferente, que tenemos un omega inicial y un omega final. El valor de omega inicial es de 1 radian entre segundo. Y el de omega final es igual a 3 radianes entre segundo. Entonces ven que de hecho empieza a girar más rápido cuando las barras se levantan. Que cada una de las barras mide 20 metros, no, mentira, mide 5 metros de largo, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que esto que está acá es L. L es igual a 5 metros. Y además, sabemos que entre las 20 barras suman una masa total M. Entonces, vamos a decir que M minúscula es la masa de una sola barra, ¿verdad? La masa de una sola barra es igual a la masa total del aparato dividido entre 20, porque son 20 barras, ¿verdad? Entonces, cada una recibe
esa fracción de la masa, ¿verdad? Que es m dividido entre 20. Ahora, al principio, ¿verdad? Al principio, uno podría decir que el momento de inercia inicial debería ser igual a 20 veces el momento de inercia de una sola barra, ¿verdad? Porque son 20 barras que están girando alrededor del eje de rotación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fórmula para calcular el momento de inercia de una sola barra? Bueno, afortunadamente para eso podemos irnos a la tabla que se encuentra en la página 261, ¿verdad? Ahí está. En la página 261 del libro viene cuáles son las tablas. Viene la tabla con los momentos de inercia de objetos rígidos homogéneos con diferentes geometrías. Y de hecho, si ustedes se fijan, vienen dos momentos de inercia diferentes para una barra. Uno corresponde al caso en que la barra gira alrededor de su propio centro. Y otro caso corresponde al caso en que la barra gira con respecto a uno de sus extremos. En este caso, lo que nos sirve es la fórmula del momento de inercia de la barra que gira sobre uno de sus extremos. Es decir, sería igual a 1 entre 3 por la masa de una sola barra por largo de cada barra al cuadrado, ¿verdad? Esto me lo estoy sacando de la tabla de la página 261. Por lo tanto, el momento de inercia inicial es igual a 20 veces un tercio por la masa de cada barra por L al cuadrado. Y como la masa de cada barra es igual a M mayúscula dividido entre 20, entonces esto es igual a un tercio de M mayúscula por L al cuadrado. ¿Ok? La pregunta no dice ciertamente cuál es la masa de todo, ¿verdad? No dice el valor numérico de la masa. Ok, sí. Sí, porque dice, deje su respuesta en función de m. Entonces, si L es igual a 5 metros, entonces el momento de inercia inicial es igual a un tercio por m por 5 metros al cuadrado. Eso es igual a, vamos a ver, un tercio por 5 al cuadrado, 25 tercios, ¿verdad? Es igual a 25 tercios de m. Ahí haciendo la suposición de que todo está en las unidades del sí. ¿Ok? Ahora, para el caso final, nosotros tenemos que las 20 barras se levantan y se comportan como si fuera un único cilindro que gira alrededor de sí mismo, ¿verdad? Entonces, para este caso, la fórmula que nos interesa es la del momento de inercia de un cilindro que gira alrededor de su propio eje. Entonces, nos vamos de vuelta a la página 261, ¿verdad? Y consultamos el momento de inercia de un cilindro o disco sólido alrededor de su propio eje de rotación. Y
es igual a 1/2 por la masa de todo el cilindro por el radio al cuadrado. Cuando las 20 barras se levantan, entonces tenemos un cilindro que mide una altura L de 5 metros y además tenemos un cilindro que tiene un radio efectivo, ¿verdad? Un radio efectivo de 2 metros. Vean que interesantemente el momento de inercia de un cilindro sobre su propio eje no depende del largo del cilindro, depende únicamente del radio. Entonces, eso quiere decir que el momento de inercia final es igual a 1/2 por m por 2 metros al cuadrado. O sea, es igual a 2m, ¿verdad? Dejando claro que estamos trabajando con unidades del sí. O sea, que m está en kilogramos y lo demás está en metros al cuadrado. Entonces, esa sería la respuesta, la solución de la parte A, ¿verdad? Ahora, aquí a la parcito hagamos la parte B. La parte B dice, obtenga la magnitud del momento de torsión que aplican los motores del juego mecánico para cambiar la orientación de las barras, considerando que este se aplica de forma constante durante el intervalo de 9 segundos que duran subirse las barras hasta cerrarse. Su respuesta debe quedar en función de m. Entonces, obviamente ustedes podrían sentirse tentados a calcular el torque como R cruz F, ¿verdad? Donde F es la fuerza que se aplica sobre las barras. Vamos a ver, ¿por qué esto no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque son paralelos. No, o sea, ¿qué me falta ahí para poder calcular eso? A ver si la barra tiene densidad uniforme. No, No tenemos la fuerza. exactamente, no tenemos la fuerza, ¿verdad? No tenemos la fuerza. No tenemos la fuerza. Entonces no se puede calcular el torque a partir de la definición. Ahora, lo que usted sí puede hacer es recordar que la sumatoria de torques es igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo. Y en el caso en que nos aseguren que la cantidad de momento angular cambia de manera constante con respecto al tiempo, entonces yo puedo decir que esto es igual a L final menos L inicial dividido entre el tiempo que duró que duraron las barras en levantarse, ¿verdad? De hecho, ahí nos dicen que suponga que esto sucedió en un intervalo de tiempo de 9 segundos. 9 segundos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. L final es igual a I final por omega final. I final es 2m. Omega final eran 3 radianes entre segundo. Entonces esto es igual a 2m por 3 radianes entre segundo. Eso es igual a 6m, ¿verdad? Dejándolo en unidades del sí. Unidades del sí. L inicial es igual a I inicial por omega inicial. El valor de I inicial eran 25 tercios de m. Y el valor de omega inicial era 1 radian entre segundo. Entonces esto es por 1 radian entre segundo. Entonces esto es igual a 25 tercios de m. De hecho, vamos a ver, 25 dividido entre 3 es
8.33 m, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que el momento angular se hace más pequeño después, disminuye. Entonces, eso quiere decir que la sumatoria de torques es igual a L final menos L inicial entre delta T es igual a 6m menos 25 tercios de m entre 9 segundos, y eso nos va a quedar en términos de m. Eso es igual a 6 menos 25 entre 3 entre 9 es menos 7 entre 27m. Pero bueno, dice la magnitud, ¿verdad? Entonces, eso se puede dejar positivo. La magnitud del torque es 7 entre 27m, lo cual es aproximadamente igual a 0.26m, aproximadamente. Entonces, con eso, calculamos el momento de torsión. Momento de torsión es lo mismo que torque, ¿verdad? Son sinónimos. ¿Ok? Vamos a ver. Sé que esta pregunta era un poquillo larga, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Está claro. Bueno, ¿alguien más quisiera proponer alguna pregunta para verla aquí? ¿Algún ejemplo? ¿Algo que no hayan podido hacer o que no sepan cómo contestar? Que mandar uno, vamos a ver. Un disco de masa m gira libremente con rapidez angular omega sub 0, luego un trozo de plasticina de masa m minúscula se deja caer, quedando pegado sobre el borde del disco. Ver figura. Suponga que puede tratarse el trozo de plasticina como una partícula, o sea, como una partícula puntual. A. Encuentre la expresión que indique la rapidez angular del sistema disco-plasticina en términos de las variables m mayúscula, m minúscula y omega sub 0. B. Para el caso de m mayúscula igual a 0.25 kilogramos, omega sub 0 igual a 4 pi entre segundo y m minúscula igual a 0.10 kilogramos, encuentre la rapidez angular del sistema disco-plasticina. O sea, la parte B es simplemente contestar la parte A con sus valores, ¿verdad? Ok. Entonces, para este problema tenemos también caso antes, o inicial, pongamos inicial, y el caso final.
Entonces, en el caso inicial, nosotros tenemos un disco giratorio, ¿verdad? El disco giratorio gira sobre un eje que pasa a través de su centro, este eje de acá. Y el disco tiene una masa m mayúscula y gira con una rapidez angular omega sub 0. Por lo tanto, uno puede decir que la cantidad de momento angular LI es igual a el momento de inercia inicial por omega sub 0, donde el momento de inercia inicial es simplemente el momento de inercia de un disco que gira alrededor de sí mismo. Para poder saber cuál es el momento de inercia de un disco que gira alrededor de sí mismo, consultamos la tabla de la página 261. Buscamos cuál es el momento de inercia de un cilindro sólido o disco. Entonces, el momento de inercia de un cilindro sólido o disco es igual a 1/2 de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. ¿Ok? En esta pregunta no nos dicen, vean que no nos dicen realmente cuál es el valor de R, ¿verdad? Pero no importa. Supongamos que R existe. Hay un R mayúscula ahí, ¿verdad? Cuyo valor no conocemos. Entonces, el momento de inercia, el momento angular inicial, perdón, es igual a 1/2 de la masa del disco por R al cuadrado por omega sub 0. Ahí está. Luego, en el caso final, nosotros tenemos el mismo disco girando, ¿verdad? Tenemos también un eje que pasa a través del centro del disco, pero ahora tenemos un pedazo de plasticina que cayó en la orilla del disco, ¿verdad? Ese pedazo de plasticina se puede tratar como una partícula puntual de masa m minúscula. Y el pedazo de plasticina se encuentra a una distancia R mayúscula del eje de rotación, ¿verdad? El cilindro o el disco seguirán teniendo una masa m mayúscula. Pero ahora, debido al hecho de que el pedazo de plasticina cayó encima del disco, tenemos que la rapidez angular del disco va a cambiar. Ya no va a ser omega sub 0, sino que ahora va a ser un omega final, un omega f. Un omega f que no conocemos. Ahora, el momento angular final del disco es igual al momento de inercia final por la rapidez angular final. El momento de inercia final va a ser igual al momento de inercia que por sí solo trae el disco, que es 1/2 por la masa por R al cuadrado, más el momento de inercia que le aporta el pedazo de plasticina. Como el pedazo de plasticina se puede comportar como una partícula puntual que se encuentra a una distancia R del eje, entonces puedo decir que esto es igual a la masa m minúscula por R al cuadrado. O sea, esto es igual a 1/2 por m mayúscula más m minúscula por R al cuadrado. Lo que hice ahí fue simplemente sacar a factor común el R al cuadrado. Eso quiere decir que L final es igual a 1/2 de m mayúscula más m minúscula por R al cuadrado por omega final. Y ahora, aplicando la conservación de la cantidad de movimiento angular, ¿verdad?
podemos decir entonces que L inicial es igual a L final. L inicial era 1/2 de m por r al cuadrado por omega sub 0. Y L final es 1/2 por m mayúscula más m minúscula por r al cuadrado por omega final. Afortunadamente, en esta ecuación se pueden cancelar los r al cuadrado, ¿verdad? Eso quiere decir que omega final es igual a 1/2 de m mayúscula por omega inicial dividido entre 1/2 por m mayúscula más m minúscula. Incluso si quisiéramos, podríamos escribirlo diferente. Pongamos que esto es igual a 2 veces, no, mentira, esto es igual a m mayúscula por omega inicial entre m mayúscula más 2 veces m minúscula. ¿Okay? Son equivalentes. Entonces, ahí estaría la solución de la parte A. En la parte B es simplemente calcular eso numéricamente, ¿verdad? Entonces, omega final es igual a m mayúscula, que es igual a 0.25 kilogramos por omega inicial, que eran 4 pi radianes entre segundo, dividido entre m mayúscula, que son 0.25 kilogramos, más 2 veces m minúscula, que es igual a 0.1 kilogramos. Y eso da aproximadamente 6.98 radianes entre segundo. Digo aproximadamente porque esa fórmula se evalúa con el número pi, ¿verdad? Y el número pi es irracional. Entonces, bueno, toda la discusión sobre el número pi, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario? Profe, ¿podría ser algún ejemplo que incluya lo de la energía cinética? Energía cinética rotacional. Ajá. Vamos a ver. Creo que la pregunta 9 de la práctica para examen, hay una de unas partículas, no sé si ese, tal vez, que habla sobre ecuaciones de energía cinética inicial y final. Ok, Y hagamos así, pero ustedes podrían, por favor, mandar una foto al chat para verlo. ok, ya la mando. Gracias. Listo, profe. Ok.
Una partícula M1 de una partícula M1 igual a 1 kilogramo que se mueve a 30 grados hacia abajo de la horizontal con V sub 0 igual a 2.5 metros entre segundo, impacta una segunda partícula M2, 2 kilogramos, que estaba momentáneamente en reposo. Después de la colisión, la rapidez M1 se reduce a 0.5 metros entre segundo y se devuelve a un ángulo de 32 grados respecto a la horizontal de figura. Supongo que la colisión es elástica. Ok, esta pregunta no es de movimiento rotacional, ¿verdad? Pero no importa, es de choques. Y choques también entra en el examen. Y de hecho esta pregunta es muy interesante porque es un problema en 2 dimensiones, ¿verdad? Pregunta A dice, plantee la ecuación de energía cinética inicial y final. Pregunta B, plantee el sistema de ecuaciones de cantidades de movimiento lineal inicial y final. Pregunta C, ¿cuál es la rapidez de M2 después de la colisión? Pregunta D, ¿cuál es el ángulo entre los vectores de velocidad de M1 y M2 después de la colisión? Ok, vamos a ver, entonces. Está bonito. Tenemos antes, ¿verdad? Tenemos en el caso inicial, tenemos dos partículas, M1 y M2. M1 se está moviendo y M2 está en reposo. La velocidad de M1 es V sub 0 y es igual a 2.5 metros entre segundo. Mientras que en el caso final, nosotros tenemos a la partícula M1 y a la partícula M2. M1 se mueve hacia esta dirección, tiene una velocidad VI, donde VI se convierte en 0.5 metros entre segundo. Y se mueve con un ángulo que es igual a 32 grados por debajo de la horizontal. ¿Okay? Y aquí son 30 grados. Okay. La partícula M2 se va a mover con otra velocidad. Llamémosla la velocidad V2. Y digamos, solo por suponer, que apunta hacia esa dirección. Aunque a mí no me consta, podría ser que apunte hacia otra dirección, pero eso lo vamos a comprobar después. Y la partícula, entonces, tiene una velocidad V2 y forma un ángulo con respecto a la horizontal. Digamos que forma un ángulo θ2. Entonces, la pregunta dice, plantee la ecuación de energía cinética inicial y final. La energía cinética depende del movimiento y las partículas que están en reposo no contribuyen. Eso quiere decir que la partícula M2 no contribuye a la energía cinética inicial. Por lo tanto, K inicial es simplemente un medio por M1 por V sub 0 al cuadrado. De hecho,
nosotros hasta podríamos calcular cuánto da eso, ¿verdad? Porque sabemos que ahora tiene cada uno de sus valores. Pero vamos a dejarlo de momento así como está, porque eso no es lo que nos piden. Lo que nos piden es plantear simplemente las ecuaciones. Por otro lado, K final es lo que ocurre después del choque. En el caso del K final, asumimos que ambas partículas se están moviendo. Entonces sería igual a U medio por M1 por V1 al cuadrado más U medio por M2 por V2 al cuadrado. Donde V2 es desconocida, ¿verdad? No sabemos qué valor tiene V2. Vean que en ningún caso tuve que usar los ángulos, porque las energías cinéticas son cantidades escalares, no tienen dirección. Sin embargo, la pregunta B dice, ¿verdad? Bueno, la ecuación debería ser, entonces, que K inicial, perdón, K inicial es igual a K final, porque es un choque elástico, ¿verdad? Y para choques elásticos, las energías se conservan. Entonces, esto es U medio por M1 por V sub 0 al cuadrado es igual a U medio por M1 por V1 al cuadrado más U medio por M2 por V2 al cuadrado. Ahí está. Luego la pregunta B dice, plantee el sistema de ecuaciones de cantidades de movimiento lineal inicial y final. Ok. Pues vamos a calcular primero P inicial. Recuerden que P inicial es un vector, es igual a P inicial es igual a P inicial en X en Y más P inicial en Y en J. La única partícula que está contribuyendo al P inicial es la masa M1, porque la masa M1 es la única en movimiento. P inicial en X es igual a la masa 1 por V sub 0 por el coseno de 30, ¿verdad? Es con la componente en X de la masa 1, de la velocidad de la masa 1. Mientras que P inicial en Y es igual a la masa 1 por la velocidad inicial por el seno de 30 y menos, con un negativo. ¿Por qué negativo? Porque la masa 1 se está moviendo hacia abajo, ¿verdad? Después, calculamos el P final. P final es igual a P final en X en Y más P final en Y en J. La cantidad de movimiento final sí depende de las dos más, ¿verdad? Porque ambas están en movimiento. Diríamos que P final en X es igual a menos M1 por V1 por el coseno de 32 más M2 por V2 por el coseno de zeta. En este caso le pongo un menos porque la masa M1 va para la izquierda, ¿verdad? Tengan en cuenta que en este caso V2 no la conozco y zeta no lo conozco. Zeta 2, en realidad, zeta 2. Mientras que P final en Y es igual a menos M1 por V1 por el seno de 32 más M2 por V2 por el seno de zeta 2. Igual, aquí pongo un negativo porque la masa M1 se mueve hacia abajo, ¿verdad? Mientras que yo estoy asumiendo que V2, que la masa M2 va hacia arriba, ¿verdad? Pero podría no ser el caso, podría ser que vaya para abajo, no sé, vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando a usted le dicen que plantee la fórmula para la conservación de la cantidad de movimiento, lo que tiene que hacer es decir, ¿verdad? Por aparte, que P
inicial en X es igual a P final en X y P inicial en Y es igual a P final en Y. Entonces, al igualar las fórmulas en el eje X, tenemos que M1 por V0 por el coseno de 30 es igual a menos M1 por V1 por el coseno de 32 más M2 por V2 por el coseno de zeta 2. Y por otro lado tenemos que M1 por V sub 0 menos, ¿verdad? Por el seno de 30 es igual a menos M1 por V1 por el seno de 32 más M2 por V2 por el seno de zeta 2. ¿Ok? Entonces, la parte A y la parte B me deja a mí con tres ecuaciones importantes. Tengo en primer lugar la ecuación 1, que es la ecuación que determina la conservación de la energía cinética. Tengo la ecuación 2, que determina la conservación de la cantidad de movimiento en el eje X. Y tengo la ecuación 3, que determina la conservación de la cantidad de movimiento en el eje Y. La pregunta se dice, ¿cuál es la rapidez de M2 después de la colisión? Yo podría utilizar cualquiera de estas ecuaciones. Sin embargo, prefiero utilizar la ecuación 1 para eso. ¿Por qué? Porque la ecuación 1 no depende de zeta, ¿verdad? La única incógnita en la ecuación 1 es justamente el valor de V2. En cambio, si yo usara la ecuación 2 y la ecuación 3, yo tendría que resolver simultáneamente el valor del ángulo zeta y el valor de la velocidad 2 que no los conozco. Entonces, para contestar la pregunta C, simplemente voy a partir de la ecuación 1 para despejar V2. La ecuación 1, para preguntas a la ecuación 1 dice que U medio por M1 por V sub 0 al cuadrado es igual a U medio por M1 por V1 al cuadrado más U medio por M2 por V2 al cuadrado. V2 sería igual a, vamos a ver, sería igual a M1 por V sub 0 al cuadrado menos V1 al cuadrado dentro, bueno, todavía no, dividido entre M2 y esto dentro de una raíz, ¿verdad? Entonces, es igual a raíz cuadrada de 1 kilogramo por V sub 0, que es 2.5 metros entre segundo al cuadrado, menos V1, que es 0.5 metros entre segundo al cuadrado, cierro paréntesis, dividido entre M2, dividido entre 2 kilogramos. Y eso da ¿cuánto? Eso da aproximadamente 1.73 metros entre segundo. Aproximadamente, ¿verdad? De hecho, a raíz de 3, pero bueno, se aproxima a 1.73 metros entre segundo. Y para la pregunta D, dice, determine cuál es el ángulo entre los vectores de velocidad de M1 y M2 después de la colisión. Ojo, porque la pregunta D realmente no me está pidiendo el valor de zeta 2. Zeta 2 es el ángulo que se forma entre la velocidad del vector 2 y la velocidad del vector 1, ¿ok? Hagamos una cosa. Primero determinamos cuál tiene que ser el valor de zeta 2 y después calculamos el valor del ángulo entre los
vectores de velocidad v1 y v2. Hagamos primero el chequeo con la ecuación 2, ¿ok? Usemos la ecuación 2 para despejar cita 2. La ecuación 2 dice que m1 por v sub 0 por el coseno de 30 es igual a menos m1 por v1 por el coseno de 32 más m2 por v2 por el coseno de cita 2. Eso quiere decir que el coseno de cita 2 es igual a, vamos a ver, m1 por v sub 0 coseno de 30 más v1 coseno de 32 dividido entre m2 por v2. Pero ahí lo que hice fue hacer un despeje, ¿verdad? Rápido. Y esto es igual a 1 kilogramo por v sub 0, que es 2.5 metros entre segundo por el coseno de 30 más v1, que es 0.5 metros entre segundo por el coseno de 32 dividido entre 2 kilogramos por v2, que es 1.73 metros entre segundo. Y eso da 0.748. Ok. Todavía no voy a calcular cuánto es cita 2 sacando el coseno inverso, porque eso todavía no me deja claro a mí si el ángulo es positivo o es negativo. Entonces, antes de seguir, voy a calcular cuánto es el seno de cita 2 usando la ecuación 3. La ecuación 3 dice que menos m1 por v0 por el seno de 30 es igual a menos m1 por v1 por el seno de 32 más m2 por v2 por el seno de cita 2. Entonces, el seno de cita 2 es igual a m1 por menos v sub 0 seno de 30 más v1 seno de 32 dividido entre m2 por v2. Entonces, el seno de cita 2 es igual a 1 kilogramo por menos 2.5 metros entre segundo por el seno de 30 más v1, que es 0.5 metros entre segundo por el seno de 32 dividido entre 2 kilogramos por 1.73 metros entre segundo. Y eso da 2.5 por el seno de 30 más 0.5 por el seno de 32 entre 2 por 1.73. Eso da menos 0.285 aproximadamente. ¿Okay? Ahora, en resumen, yo tengo que el coseno de cita 2 es igual a 0.748 y el seno de cita 2 es menos 0.285. Entonces, ¿qué valor tiene cita 2? O sea, ¿cuál es el valor
que hace que el valor de zeta 2 que hace que eso dé ese resultado? Bueno, uno podría, ¿verdad? Uno podría caer en el error de decir que zeta 2 es igual al coseno inverso de 0.748. El coseno inverso de 0.748 es igual a 41.58 grados, ¿verdad? Pero también puede decir que zeta 2 es el seno inverso de menos 0.285. Y eso es igual a eso es igual a 16. Menos 16.56 grados. Un momento, déjenme revisar un momento esta solución que obtuve. Si cometí un error en alguna parte. O en esta. No. Ok. Y en esta, las energías. Ok, no, todo está bien. Ok, no, entonces aquí, o sea, aquí tendríamos tal vez una ambigüedad sobre cuál valor usar, ¿verdad? No queda claro. Entonces hagamos una cosa, calculemos cuál es el valor de la tangente. El tangente de zeta 2 es igual al seno de zeta 2 entre el coseno de zeta 2. Y eso es igual a menos 0.285 entre 0.748. Menos 0.381. Entonces, zeta 2 va a ser igual al tangente inverso de menos 0.381. Es igual a menos 20.86.
grados. Ok. Ok. Usemos este valor. Menos 20.86 grados quiere decir entonces que cuando ustedes representan el ángulo, ¿verdad? Entre los vectores, ustedes tienen que V1 va hacia acá y V2 de hecho va hacia abajo del eje X, ¿verdad? V1 es igual a 0.5 metros entre segundo. Aquí hay 32 grados. V2 es igual a 1.73 metros entre segundo. Y aquí se forma un ángulo de 20.86 grados. Entonces, el ángulo que se forma entre ellos, cita es igual a 180 menos 32 menos 20.86. 127.14 grados. ¿Sí? Que pareciera que así, ¿verdad? Sí. Ahora más lo vuelvo a revisar porque quiero estar seguro de que mis valores que calculé están bien. Si hubiera, digamos, algún cambio, yo les aviso. Pero bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta?